Saludo. A continuación daré inicio a la sustentación de la tarea 5, titulada Diferencias y similitudes en contrato público y privado, presentado por Yuri López Muñoz, Cristian Riveros, Dayamari Capeda, Juan Rubiano y quien les habla, Laura Lanza. Actualmente en el curso de contratación pública y privada, grupo 162. El contrato público es un acto jurídico que realizan las entidades estatales con personas del común para cubrir las necesidades de sus fines estatales y cumplir con las obligaciones del contrato, y a cambio son liquidadas con dinero público. Por el otro lado, el contrato privado es un acuerdo entre dos personas jurídicas o naturales diferentes, donde mediante un documento registran los datos de negociación, condiciones y pago. Las diferencias entre estos contratos son: inicialmente, el contrato público, los contratistas se escogen por medio de una licitación pública, mientras que en la contratación privada, para contratar no es necesario hacer una licitación pública. La contratación pública se busca un beneficio social o desarrollar una obra que beneficie al Estado, mientras que en la contratación privada solo se crea para buscar un beneficio propio de una empresa. En contratación pública se hacen por medio de entidades del Estado, mientras que en la contratación privada, la contratación es interna y exclusiva por intervenciones particulares. La estructura del contrato es el título, el cuerpo sustantivo, la exposición, el cuerpo normativo y finalmente el cierre. Las partes de un contrato público y privado es: las partes que entregan el contrato estatal son el Estado, las personas jurídicas y las naturales y los consorcios. El Estado es el sujeto activo, el cual contrata a un particular para que cumpla sus funciones. Las personas jurídicas son las cuales contrata con el fin de que se cumplan y puedan satisfacer las expectativas y las pruebas que realice el Estado. Los consorcios es una asociación entre un grupo de personas que permiten que se realice la celebración y ejecución de los contratos con el Estado. Las partes que conforman el contrato privado son las personas naturales y jurídicas con carácter de persona privada distinta del Estado y todas sus ramas. Las etapas de la contratación pública son la planificación y la programación, donde determinan las necesidades, verifican el presupuesto y elaboran aprobación a plan de contrataciones. Segundo son las actualizaciones preparatorias, que es un requerimiento, la aprobación, la designación y finalmente la elaboración de la aprobación de las bases. Tercero, la selección, que es a través de una convocatoria. Segundo es el registro de los participantes, la representación de consultorias, observaciones, la presentación de propuestas, finalmente la evaluación de propuestas y el consentimiento. Por cuarto tenemos la ejecución contractual, que es el perfeccionamiento del contrato, la ejecución de las prestaciones y finalmente la liquidación o el pago. Las etapas: está la etapa contractual, la etapa contractual y postcontractual. Principios del contrato público. Está el principio de transparencia, el principio de selección objetiva, el principio de planeación, igualdad, publicidad. Los principios del contrato privado: principio de autonomía de la voluntad, principio de la relatividad, principio de la buena fe, principio de la sociabilidad y principio de eficiencia. Tipos o clasificación de contrato público. Está la licitación pública, la que habíamos hablado anteriormente, que es un procedimiento donde una entidad estatal formula una convocatoria para que quien lo desee se postule
Era lo que inicialmente era la diferencia entre contrato público y contrato privado, que era lo que requerían inicialmente para poder ser contratado, la licitación pública, concurso, también el concurso de méritos, la mínima cuantía y la cotización. Tipos o clasificación de contrato privado. Está el contrato de compraventa, el contrato de arrendamiento, el contrato mutuo y se clasifica a través de unilateral, bilateral, gratuito, oneroso, aleatorio, principal, accesorio, real, solemne, consensual. La responsabilidad por el cumplimiento del contrato público y privado es al contrato público. El incumplimiento de los contratos públicos, según la ley 1150 del 2007, expresa que la voluntad del legislador de asignarle a la administración pública la competencia para imponerle multas o cláusulas penales. Al contrato privado, en caso de incumplimiento de los contratos privados de alguna de las partes después de un periodo de cura, según las circunstancias, da derecho a que la otra parte solicite el incumplimiento forzoso del contrato o la rescisión de este, con la indemnización de daños y perjuicios en ambos casos. Finalmente, tenemos la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. La prevalencia del interés general sobre el interés particular se refiere a la consideración del predominio de lo social por encima de lo individual. Los intereses de la comunidad deben realizar fines que beneficien a todos. No se excluyen necesariamente los intereses individuales, sino que consideración antes que a referirse a que cada individuo vaya alcanzando lo suyo por sí solo. Muchas gracias. Eso es lo que hemos visto en el transcurso del curso en las unidades 1 y 2.